Hoy es 13 de febrero del 2020 y en Alta Disc Comics tenemos un invitado muy interesante, un caleño, dibujante, ilustrador que hace cómic. Al fondo de la grabación está trucha frita. No, les estaba diciendo que me encuentro con Julio César, un dibujante, autor de cómic de Cali, que en Medellín y en la librería Antimateria de Johnny B está haciendo la presentación hoy de El Cerrado, o por lo menos de 4 números. No, la primera, Julio, es ¿cómo te presentás? ¿Quién es Julio César? Listo, pues hola a todos. Primero que todo, gracias al TAIS por este espacio, que conozcan el trabajo, pues lo que estoy haciendo. Yo soy Julio César Rodríguez, soy docente e historietista, soy diseñador gráfico de Cali y he sido un gomoso de la ciencia ficción, de toda esa cultura pop de los 90, de las series televisivas, y desde muy temprano tuve un gusto particular por el terror y la ciencia ficción, que después de muchos años, ya mis 30 años, me reencontré con este género, con el cual he logrado consolidar un proyecto editorial historietista. Bueno, hablemos de ese proyecto editorial y de historieta. Pregunta básica, ¿qué es y cuándo nace El Cerrado? El Cerrado arranca su trayectoria editorial en el año 2017, venía de una idea desde el 2010 sobre un personaje con poderes paranormales a partir del cierre del cuerpo, una práctica de brujería que impide que las personas mueran de manera tan fácil. De hecho, es una práctica que en el AMPA, en el mundo del crimen, se realiza muy a menudo, y a partir de esta idea de inmortalidad había una idea allí de un personaje que podría combatir a las fuerzas del crimen. La idea evolucionó y terminó siendo un investigador paranormal muy influenciado por la obra de Miñola, de lo que pasa en Hellboy, indirectamente por lo que hizo Alan Moore con Constantine y luego lo que hizo Neil Gaiman con Hellblazer, y obviamente sin llegar o sin las pretensiones literarias de estos autores, o sin llegar a imitarlos, pues se construyó un personaje que básicamente se dedica a solucionar casos de brujería, de aparición de ánimas, a través de los saberes que en su vida pues él ha adquirido. Hablamos un poquito de cuáles han sido esos momentos de publicación del Cerrado. ¿Ha estado en digital? ¿Se ha hecho acreedor de una beca de creación, un apoyo, un estímulo que le ha permitido también llegar al papel, llegar al libro en pastadura? ¿Cómo ha sido ese proceso en estos últimos años de producción, en esa faceta que también tenemos que enfrentar los autores de publicación? Listo, como les contaba, arranca en el 2017, sale el número 1. Por un lado, los amigos de Colmillo me motivaron a sacar el producto, la historia ya estaba, y ellos están muy interesados, y como un taller ya constituido que es muy conocido en Bogotá y en la escena underground, en la escena punk colombiana, me dijeron: queremos imprimir tu libro o tu cómic, o queremos hacerlo en formato fanzine, y a partir de ese empujón salió el número 1 a través de impresión risografía en un formato un poco más grande que el media carta, y con ellos saqué el número 2 6 meses después. La idea siempre ha sido publicar más o menos 3 cómics por año, y más o menos lo he logrado. El segundo también se hace por risografía, también se hace con Colmillo, y el tercero, donde ya hay un inserto a color, me lanzo a otro tipo de producción, que es la impresión digital, y pues a través de servicios de impresión en Cali logro sacar 100 ejemplares, los cuales de todas esas de los 3 tirajes, del 1, del 2 y del 3, está totalmente agotado. Obviamente no son tirajes muy grandes, son tirajes que no superan los 100 números, pero a través de técnicas de impresión no masivas, no es offset, no es litografía, sino que es impresión digital o impresión risográfica hasta el número 3. Con lo hecho en el número 3, retomo como un nuevo arco argumental en el número 4 y me acerco otra vez a la impresión digital, ya digamos por logística y por facilidad. Trabajo en Cali estrictamente también la impresión. Y en el momento que saco el número 4 es donde aparece en el año 2019 la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura de Cali, en donde hay un estímulo específico para novela gráfica. Participo con un guión de una historia nueva, una historia precuela de la vida del personaje, más los 3 números ya publicados. Envío el documento del proyecto de publicación y quedo ganador en esa ocasión con Colectivo Leche, que también ganaron pues el estímulo. Y allí es donde, digamos, me enfrento ya al asunto de la dirección editorial en el tapadura, sobre el depósito legal, sobre el ISBN, esas cuestiones que pronto desde lo fancinero y desde la publicación independiente uno no las tiene como tanto en cuenta, y pues que son elementos que la misma convocatoria le exige a uno, pero esa exigencia pues le permite a uno acercarse a la industria editorial de una manera mucho más madura y con unas exigencias pues pertinentes para que el producto sea vendible, esté en bases de datos, esté en la Biblioteca Nacional, y pues el producto se pueda dar a conocer. Y en paralelo a la realización a sacar estos cómics, he sacado otro cómic también a través de impresión digital con unos tirajes reducidos de 50 unidades, hablando de otros temas, en este caso alienígenas o
extraterrestres, y ahí, digamos, estoy como en un proceso entre la producción editorial y la producción en serie, pues financiada a través de este estímulo. Háblanos de una etapa, o más bien otra faceta que se desprende de ese ejercicio editorial que estás haciendo, que es el de la divulgación. El Cerrado y Julio se encuentran en este momento en una gira nacional presentando el libro. ¿Qué, ¿A qué retos te ves enfrentado en ese ejercicio, ya no de la producción, sino de la divulgación? Algo que ha pasado y realmente pasó antes de lo de la gira. Afortunadamente he tenido gente muy cercana que me ha invitado a dar charlas, a hablar sobre esto. De hecho, conocí a muchos autores, sobre todo a los de la escena de Pereira, a Comics Sin Fronteras, a Nelson, a algunos caricaturistas de Cali, en un Chin Anime en Confandi, y fue por mediación de otro historietista que supo del proyecto y me invitó a hablar sobre él. Entonces creo que es lo primero y como el primer consejo, o no consejo, sino como la primera postura que uno debe tener, y es la facultad para hablar de su proyecto y querer hacerlo, porque obviamente muchos autores deciden estar dedicados al taller, a la producción, en su estudio, pero en una industria independiente como esta, o que busca ser independiente en mi caso, uno debe hablar del proyecto y buscar esos espacios para hablar del proyecto. La gira surge parte de esa necesidad. Por un lado, en la misma convocatoria se nos pidió hacer una charla en Feria del Libro de Cali, la cual pues tuvo buena asistencia, fue como el primer ejercicio de exposición formal del proyecto, pero se quedó en un público muy reducido. Entonces la gira se está volviendo el medio, no solo para dar a conocer el proyecto, sino también para conocer a otros autores, porque finalmente estamos en un circuito muy pequeño y tener esos contactos, tener conocidos en el medio, tener amigos en el medio, pues también le ayuda a uno a diversificar el producto, a entender otros procesos, a formarse como autor, porque pues mucho de esto que estamos haciendo, el campo de la historieta, que sigue, a pesar de todo lo que se ha logrado, o lo que se ha avanzado con esta nueva ola de historietistas, seguimos siendo una minoría. Y en ese campo de minoría, pues trabajando solo y desde la total independencia de todo un colectivo o una serie de colegas, pues es complicado poder crecer. Entonces la gira tiene esos dos lados. Por un lado, exponer el proyecto, pero por otro lado, contactarse con estos autores y con esas otras personas que también están haciendo cómic. Que de alguna manera esto es un asunto circular en donde entre todos divulgamos el trabajo de todos. Finalmente ninguno tiene una agencia de medios, algunos tendrán representantes, no todos, pero básicamente nosotros hacemos en algún nivel el asunto de Free Press por Instagram, por Facebook, y empezamos a contarle a la gente, no, gente en Medellín hace esto, gente en Pereira hace esto. Entonces también es importante hacer esos lazos, esas conexiones para fortalecer esto, que es un entorno que carece de medios de divulgación. No tenemos como la prensa interesada en esto, finalmente se interesa en otras ramas del arte. Entonces es a través de la autogestión y a través de nuestra propia divulgación que pues, podemos lograr que la gente conozca nuestros proyectos. Toquemos ese punto, desde esa experiencia, no solo editorial, también de divulgación. ¿Cuál es la mirada, la perspectiva que Julio tiene sobre el cómic en Colombia en este momento? ¿Qué ves, qué sientes, para dónde camina desde tu particular punto de vista de la producción desde Cali? Digamos que llevo 2 días de gira y en esos 2 días de gira y pues la experiencia en Cali, tengo como 3 perspectivas de lo que puede pasar. Por un lado está el ámbito caleño, en donde casi que hablar de Cali es hablar de la Che y hablar de Luto, que son los dos autores que creo y considero que son los más representativos de Cali. Si bien hay gente haciendo cómic, sigue siendo un asunto muy underground, sigue siendo un asunto un poco contracultural y también un asunto muy subordinado a otros procesos de comunicación. Entonces todavía falta llegarle al público, pero a veces también uno se pregunta, ¿habrá que llegarle al público? ¿A algunos productos tan experimentales o de autor le deberían llegar a todo el público? Entonces, también entender, por ejemplo, que en otros contextos el cómic alcanza como un margen muy alto de impacto, pero por un lado son otros contenidos y por otro son otras coyunturas económicas. Hablamos hoy temprano sobre cómo en Francia regalar un cómic es como regalar una tarjeta, porque vale 10 euros y 10 o 20 euros, y para alguien con el ingreso en Francia 20 euros no es mucho dinero, mientras que aquí acceder a un libro son 60, 40 mil pesos que la gente no podría destinar eso. Entonces también hay un asunto ahí de que como las mismas condiciones pues nos van a reducir nuestro impacto. Llegando a Pereira, a Medellín, siento que hay otro asunto. Hay gente muy preocupada por hacer, hay mucha gente haciendo. Tener en esta charla personas como Puño, a Trucha Frita, a Pablo Marín es pues un halago, es sentir como que es gente muy tesa que lleva mucho tiempo trabajando en cómic y le siguen interesando esos proyectos. Tener también a estas personas como de la nueva ola casetera, que es un boom ahorita y también lleva poco tiempo, creo, publicando. Es como entender que esto es algo que no está falleciendo, se está transformando, pero se sigue alimentando tanto de los que llevan mucho tiempo haciendo como los que van a hacer.
que creo que hay que pensarse el cómic de otra manera, es inevitable pensarse, y no solo el cómic, sino en realidad las artes y la literatura en un país como Colombia, en donde priman otros intereses, hay otros gustos de entretenimiento, hay una competencia grande con internet, con el streaming, con las series online, con el cine online, es otra competencia y de pronto en algún nivel nos toca adaptarnos a eso y migrar al digital y quitar como ese sesgo de que solo debe ser impreso, aunque el producto impreso es hermoso, pero hay que pensarse otras formas de divulgar el cómic y lo importante es entender eso, es un lenguaje y ese lenguaje tal vez deba evolucionar y tal vez deba moverse en otras plataformas. Y si se va a conservar en las plataformas que ya existen, pues hay que buscar la forma de potenciarlas. Porque si bien hay gente trabajando, hay personas metiéndole la ficha a esto, seguimos siendo minoría y seguimos siendo personas que están a un lado de la cultura de masas. No, esto no es Japón, esto no es Francia, no es Estados Unidos, es Colombia, un país en donde el cómic no es una potencia, no somos potencia en cómic, pero hay gente haciendo cómic y hay que buscar. No sé si ser potencia, tener mejor público, vivir de esto, hay como muchas incertidumbres allí, pero creo que la única forma de darle respuesta es trabajando y trabajando duro. Ya para cerrar, hay gente haciendo cómic, hay gente produciendo. Una recomendación de una lectura de un cómic colombiano, alguien que te haya gustado o por su trabajo, por su línea, por su historia. Una recomendación para cerrar ya esta microentrevista para Altaís Comics. Voy a pausarla. A recomendar a alguien, no, muy duro. No, el primero que se le venga a la cabeza. Es que me vino como todos en paralelo. Bueno, ¿cuántos son todos y cuál es el paralelo? O sea, en paralelo yo recomendaría Luto por lo que hace a nivel del cómic. O sea, y Luto es un sui generis ahí en la medida que él rompe lo que pasa con la viñeta y explora algo que no se ha hecho y que lo han hecho en otros contextos y en Colombia es una anomalía, una hermosa anomalía, y para mí Luto es un autor que hay que tener allí en el radar todo el tiempo. Lorena Álvarez, pues ella está en el radar internacional y eso es súper importante por el asunto de lo que logró en Estados Unidos. Astiberri ya es quien la publica, entonces ha logrado un impacto con el cómic que es muy importante. Y para cerrar y por un local, pues Trucha Frita creo que es importante por su historia en el cómic independiente, por lo que está haciendo ahorita, que lanzó Follaje, un libro donde está explorando otra idea del cómic, no el cómic tan secuencial, tan narrativo, sino un cómic más de postura filosófica, una reflexión y una forma de pensamiento allí. Y yo creería que esos tres, aunque hay muchos, y buscando estos van a encontrar muchos más porque hay muchos trabajando. Listo, ese fue Julio César, autor del Cerrado, y por aquí síganos escuchándonos en Altaís Comics.